Saludos cordiales, bienvenidos a Reflexiones Teológicas. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al profesor Juan María Tellería Larrañaga, y es un tremendo privilegio para mí poder tener una breve reflexión con el profesor Juan María. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Pues oye, muy contento de poder estar aquí con vosotros en esta mañana y ya te digo, el privilegio es mío. Es la primera vez que tengo el grandísimo honor de ser invitado por alguien como tú o alguien como todos vosotros los que estáis haciendo este programa. Muchísimas gracias de corazón. Muy bien, el gusto es nuestro, ¿eh? El gusto es nuestro. Pues nada, el tema de hoy es un tema muy interesante y un tema importante, ¿eh? Tiene que ver con la importancia de los concilios ecuménicos en el desarrollo de la cristología. Un tema vital, ¿eh? Para todo estudioso de la teología. Y sin más demora, quisiera hablar un poquito, de forma muy breve, del currículum académico, del doctor Juan María Tellería. Si tuviese que citar todo el currículum, estaríamos aquí toda la mañana. Simplemente apuntar algunas cosas importantes. Juan María Tellería es doctor en teología por la Theological University of America, es máster en teología dogmática y licenciado en teología por el CEIBI, licenciado en filología clásica por la Universidad de Valencia y es además el decano académico del CEIBI y presbítero ordenado de la IERE, y además es autor de numerosas obras de teología de gran rigor académico. Juan María es todo un erudito, pero lo que más me impacta a mí es su sencillez y su humildad. Podemos decir de que él es un hombre de Dios. Cuando estudiamos teología, estimados amigos, encontramos que una de las ramas de la teología es lo que se conoce como teología dogmática, o teología histórica. Esta rama de la teología analiza la doctrina y la teología en el desarrollo de la historia del cristianismo. Analiza, por tanto, también los símbolos, los credos, los concilios formulados por la Iglesia para expresar y confesar su fe ante las doctrinas y teologías heterodoxas. Y cuando analizamos un poco la historia de la Iglesia, encontramos que en el siglo I, siglo II, siglo III, ya circulaban ciertas herejías cristológicas. Llegamos al siglo IV y tenemos el arrianismo, una herejía que impactó fuertemente en el mundo cristiano. Después también llegamos al siglo V, hasta el siglo VII de la era cristiana, y encontramos las controversias cristológicas, como el apolinarismo, nestorianismo, monofisismo, etcétera, etcétera. Y sin más demora, quisiera comenzar con la primera pregunta, y es la siguiente. ¿Qué papel jugaron los concilios ecuménicos, como el de Nicea, el de Éfeso, o la definición de Calcedonia en este contexto? Mira, pues vamos a responder muy brevemente, porque además los oyentes también lo agradecerán, evidentemente. Mira, el papel de estos concilios fue fundamental. Estos concilios tuvieron, por decir así, la gracia por parte de Dios, evidentemente, porque siempre hemos de creer que Dios guía a su iglesia. A pesar de los errores de la iglesia, evidentemente Dios la guía, si no, no existiríamos todavía en este mundo. Estamos aquí por algo, ¿verdad? Bueno, pues estos concilios tuvieron la gracia de, después de muchas discusiones, después de muchas exposiciones, después de muchas puestas a punto diferentes de diversos oradores que participaron en ellos, poder definir con claridad las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y un detalle muy importante, el hecho de que, como muy bien dices, Luis, sean ecuménicos, significa que en estos concilios estuvo representada toda la Iglesia universal. Es decir, no eran simplemente unas pequeñas facciones las que daban una opinión, sino que era la Iglesia en su conjunto, la Iglesia encendida en su catolicidad, que catolicidad significa universalidad, la que realmente definió de una vez por todas esas doctrinas. Esta es la importancia que tienen sin duda estos concilios ecuménicos.
tremendo, tremendo. Sí, la verdad es que tienen una tremenda importancia y quizás a veces no echamos en cuenta, ¿no? La importancia que tienen en realidad para la fe cristiana. Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta y es la pregunta clave del programa y es ¿qué importancia tienen los concilios ecuménicos en el desarrollo de la cristología? Sí, efectivamente es una pregunta capital. Bueno, pues la respuesta tiene que ser también lapidaria. Vamos, los concilios ecuménicos supieron, como decíamos, por la gracia de Dios, supieron establecer los puntos fundamentales que el cristianismo tenía que considerar como fundamentales también, como básicos, como inamovibles, en todo lo que era la concepción y, a ver, entre comillas, la comprensión, y digo entre comillas porque intentar comprender estas cosas es a veces entrar en un terreno que está más allá de lo que a la mente humana le es dado penetrar, la comprensión, entre comillas, de el papel real de Cristo y la naturaleza de Cristo, ¿eh? Que los creyentes, los discípulos de Jesús, debíamos proclamar y debíamos confesar hasta el final de los tiempos. Antes, como muy bien has introducido, Luis, y con muy buen tino, ya desde el siglo I, incluso, bueno, pues hay quienes detectan en el Nuevo Testamento que había ciertos problemas, sobre todo en algunos lugares de la Iglesia antigua, la Iglesia primitiva. Desde el siglo I existieron en la Iglesia controversias en relación con la cristología, y es lógico. La figura de Jesús no podía dejar a nadie, a ninguna persona que se considerase discípulo de Cristo, no podía dejar a nadie realmente impasible, como si fuera algo sin ninguna importancia. Pero no ya solamente por su enseñanza, sino incluso por su propia persona, por su personalidad arrolladora, por la gran influencia que había tenido en los discípulos y sobre todo por las evidencias que había de que no era simplemente un ser humano como los demás. Había algo más en la naturaleza de Jesús de Nazaret que lo hacía estar por encima del resto de los demás mortales. La Iglesia se enfrentó con el problema de que hubo personas muy concretas que intentaron racionalizar ese problema, intentaron exponer de forma lógica lo que era la naturaleza de Cristo, y es ahí donde cometieron un grave error. Fijémonos bien que a veces cuando nosotros hablamos de las herejías antiguas, antiguas o modernas, porque también las hay, aunque muchas veces las modernas no son simplemente más que una repetición de las antiguas, ¿verdad? Has mencionado muy bien el arrianismo existe todavía hoy y hay ciertos sectores del cristianismo que son totalmente arrianos. No se llaman así, pero están repitiendo lo que los arrianos enseñaban. A veces tenemos la idea de que el hereje es algo así como una especie de monstruo maligno que ha caído de otro planeta, ¿no? O que ha sido enviado por el infierno para destruir algo. En realidad los herejes, o los que fueron reputados como herejes en la antigüedad, cuando miramos bien lo que se puede saber acerca de ellos, de sus personalidades, de su forma de actuar, de lo que pensaban, nos damos cuenta de que no eran realmente malas personas. Puede haber alguno que destacara por todo lo contrario, pero la inmensa mayoría eran gente creyente, gente fiel, gente que se planteaba, muchos de ellos eran incluso eclesiásticos, que se planteaban constantemente preguntas importantes, pero su gran error consistió en que pretendían racionalizar todo lo que ellos exponían y no permitían abrir la puerta del misterio. La fe cristiana, por supuesto, tiene que ser racional. La cristología tiene que ser racional, pero atención, nunca puede ser tan racional que podamos pretender abarcarla toda en su conjunto. Nos encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en relación con la persona y la vida de Jesús, asuntos tales como su encarnación, su nacimiento virginal, aunque haya muchos que lo pongan en duda, la Iglesia Universal no lo pone en duda, ni mucho menos,
su propia resurrección, las manifestaciones evidentes de su divinidad que no pueden ser explicadas racionalmente. Es más, intentar explicarlas racionalmente significaría rebajarlas. De ahí que los grandes concilios, como estos que tú muy bien has mencionado, el concilio de Éfeso, por ejemplo, o el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, luego más tarde también el de Calcedonia, en fin, todos estos concilios lo que hicieron fue enfocar el tema de la cristología, por supuesto desde el punto de vista racional, pero teniendo en cuenta que hay dimensiones que van más allá de lo que la mente humana puede entender y que la Iglesia debe ser suficientemente humilde como para estar abierta al misterio. Es decir, no podemos explicarlo todo. Sí podemos enunciarlo, sí podemos manifestarlo, sí podemos proclamarlo, sí podemos enseñarlo, pero cuidado, explicarlo no siempre. De ahí que, por ejemplo, el gran problema que supuso para muchos pensadores cristianos antiguos, cómo es posible que Jesús de Nazaret fuera al mismo tiempo un ser humano, porque lo era, o sea, no era una especie de fantasma que caminaba por la tierra con apariencia humana, era un ser humano real. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo sea Dios? O sea, ¿cómo es posible que Dios, la divinidad, pueda llegar a ser hombre, pueda llegar a ser humano, uno con nosotros? Ese gran misterio no tiene explicación. Ese gran misterio requiere del auxilio de la fe para poder proclamarlo. Los grandes concilios ecuménicos lo que hicieron fue esto: establecer una cristología en la cual quedara muy clara la humanidad de Cristo, pero al mismo tiempo su divinidad, aunque no se pudiera realmente explicar cómo era posible esa simbiosis. De ahí que a partir de esos concilios la Iglesia Universal siempre ha apelado a la gran misericordia, al gran amor de Dios, que nos permite, vuelvo a decir entre comillas, comprender, mejor sería decir vislumbrar, atisbar un poquito así como de lejos, el gran amor de Dios que permite algo tan sumamente contrario a la razón y contrario a la naturaleza como que Dios se haga hombre. Los concilios establecieron bien claro, estos concilios ecuménicos, de una vez para siempre, que Cristo era verdaderamente un ser humano, Jesús de Nazaret, pero que al mismo tiempo era el Verbo de Dios encarnado, era la segunda persona de la Santísima Trinidad y estaba aquí con una misión de redención y de restauración del ser humano, es decir, hacer que Dios se solidarizara plenamente con la especie humana. Esto es lo que los concilios nos enseñaron, esto es lo que nosotros creemos y proclamamos hoy, aunque, como decimos y tenemos que reconocerlo, no sepamos bien cómo pudo ser posible. Tremendo, profesor, tremendo. Qué buena explicación, excelente exposición, y creo que debemos de tomar nota todos los oyentes en el día de hoy. Y la última pregunta que quiero hacerle es la siguiente. ¿Debe la Iglesia de hoy tener en cuenta la confesión y las fórmulas de estos concilios ecuménicos? Muy buena pregunta, Luis, especialmente viniendo sobre todo de personas como tú, como los que lleváis esta radio, que sois miembros y predicadores de iglesias evangélicas, es decir, de iglesias que no se inscriben normalmente dentro de la cristiandad histórica. Una pregunta muy importante que me alegro mucho de que me la formules, porque la respuesta viene ya de por sí. Toda la Iglesia Universal de Cristo, las iglesias orientales y las iglesias occidentales, las iglesias que se consideran católicas o las iglesias que se consideran reformadas, e incluso las iglesias no históricas, como es, por ejemplo, el gran movimiento evangélico, con todas sus diferentes variedades. Todos estamos llamados a tener muy en cuenta las formulaciones de estos antiguos credos. A ver, no es porque sí que las iglesias históricas, como por ejemplo aquella de la que yo mismo formo parte, no es porque sí que nosotros en nuestras liturgias, y eso lo hacen no solo los católicos romanos, lo hacen también los ortodoxos, lo hacemos también las iglesias de la Reforma, no es porque sí que en cada liturgia
cada domingo, recordamos las palabras de los grandes credos, como por ejemplo del credo de Nicea y Constantinopla, el credo que se llama niceno-constantinopolitano, ese que comienza por creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etc. No es porque sí. Desde la antigüedad se ha entendido que la repetición de estos credos como fórmula de fe es una garantía de ortodoxia, es una garantía de permanecer en la fe que una vez, como dice la Sagrada Escritura, ha sido dada a los santos. Y ha sido dada una vez, pero no para que se perdiera, sino una vez para que sea constantemente recordada y constantemente actualizada en la vida de la Iglesia. El hecho de que muchísimos cristianos de este mundo, millones de cristianos en el mundo, estén habituados a escuchar el credo, concretamente el de Nicea y Constantinopla, que decimos, o también el credo apostólico, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Luego creo en Jesucristo, su único Hijo, etc. Esto hace que el hecho de que estemos habituados a escuchar y que podamos incluso repetir de memoria estas declaraciones de fe, lo que hacen es ponernos en contacto directo con nuestros hermanos de la Iglesia antigua, de la Iglesia indivisa, la Iglesia que era una, santa, católica, es decir, universal y apostólica. Y al mismo tiempo lo que nos obliga es a ir recordando de forma constante cuáles son los puntos esenciales de nuestra fe cristiana. ¿Qué es lo que nos define realmente como cristianos frente a otras religiones abrahámicas, por ejemplo, que creen en el mismo Dios que nosotros, como son pues, los judíos o como son, por ejemplo, los musulmanes? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros cristianos? Y si nos damos cuenta, esos credos son trinitarios, están estructurados siempre primero Dios Padre, luego la parte más importante Dios Hijo, por lo que habéis preguntado, por la cristología, que es tan sumamente fundamental, y luego Dios el Espíritu Santo, que es, como dice el credo, Señor y dador de vida, procedente del Padre. Bueno, y los occidentales decimos también y del Hijo. Nuestros hermanos orientales dicen solamente que procede del Padre, ¿no? Bien, es muy importante que la Iglesia conozca los credos, es muy importante que la Iglesia recite esos credos y es muy importante, sobre todo, que la Iglesia establezca un sistema, digamos, de instrucción, un sistema catequético, cada Iglesia con sus características propias, evidentemente, para que los fieles cristianos, tanto los niños como los jóvenes, como los adultos, las personas que se van a preparar, por ejemplo, si ya han sido bautizadas, pues para ser confirmadas en su fe, o si no han sido bautizadas, para ser bautizadas, cursos en los cuales las grandes verdades formuladas en esos credos sean conocidas, sean asimiladas y sean una constante reflexión para la Iglesia. Porque aunque sean fórmulas, digamos, lapidarias, su riqueza es inmensa. La prueba, ahí están todos los catecismos que se han publicado, se publican y se publicarán, si Dios quiere en tiempos futuros también, que comentarán constantemente estos credos. Excelente, profesor, excelente. Recuerdo que hace unos días leía la cristología de Olegario de Cardenal, y decía, bueno, que tratando el tema de los concilios ecuménicos, expresaba este gran teólogo español que en los concilios ecuménicos no se expresó de una forma exhaustiva todo lo que es la cristología. Como usted apuntaba hace un rato, es imposible abarcar todo el misterio, ¿no?, de la cristología, pero sí que es un fundamento sólido de expresión cristológica, y que la Iglesia, pues, de todos los tiempos, debe recordar, debe leer, debe estudiar y debe, pues, enseñar, ¿verdad?, al pueblo de Dios estas expresiones, estas confesiones tan importantes para la Iglesia universal. Y como dice el dicho, el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Y una de las materias que se estudian en las facultades de teología, en los centros superiores de teología, es la historia de la Iglesia, o la historia del cristianismo, en donde también se analiza, ¿no?, esa teología dogmática.
Y ahí entran los concilios, ¿verdad? Y por tanto, creemos que es algo muy importante para la Iglesia de hoy acudir a estos concilios ecuménicos que tanto bien hicieron en esos siglos primeros y que tanto bien también siguen haciendo para dejar claro de una forma que Cristo es Dios, ¿sí? Consustancial con el Padre, pero no olvidemos también que Jesucristo es hombre, hombre con mayúscula, consustancial, ¿verdad? También con nosotros, ¿no? Con los seres humanos. Pues mil gracias, estimado profesor, por su tiempo. Es un privilegio haberlo tenido en este programa. Es un hombre muy ocupado, eso no hay duda, pero le damos desde aquí las gracias por su tiempo y le damos un fuerte abrazo en el Señor y esperando poder verle pronto en alguna conferencia del CEIBI, ya sea en el Zoom, ya sea presencial, y para seguir compartiendo y aprendiendo de usted. Luis, soy yo quien os da las gracias y os las da de corazón, a ti especialmente, que ya te conozco desde hace mucho tiempo, que somos ya buenos amigos, y también a todos los que estáis ahí en el equipo. Y ahora, ya que lo dices, ojalá las reuniones del CEIBI puedan volver a ser presenciales como eran en los buenos tiempos antes de la pandemia. Pero todo llegará con la ayuda de Dios. Gracias de corazón a todos vosotros. Muy bien, pues un abrazo, profesor. Que Dios Hasta le muy bendiga. pronto. Hasta muy Hasta pronto, si Dios pronto. quiere. Bendiciones para todos vosotros. Bendiciones.